El día que mi nuera decidió que yo era una carga, empezó como un día completamente normal, o al menos eso pensé en ese momento. Mi nombre es Carmen Rodríguez, tengo 65 años, y hace apenas unos días recibí una noticia que nadie espera escuchar con tranquilidad. Necesitaba una cirugía de corazón. El doctor fue claro. Después de la operación iba a necesitar algunas semanas de descanso y alguien que pudiera ayudarme en casa. Para mí, la respuesta parecía obvia. Mi hijo Daniel. Durante 38 años mi vida había girado alrededor de él. Cuando su padre murió, Daniel apenas tenía 12 años. Desde entonces, trabajé en lo que fuera necesario para que no le faltara nada. De día, era secretaria en una oficina pequeña, y por las noches limpiaba edificios para poder pagar su educación. Nunca me quejé. Cuando Daniel terminó la universidad, sentí que todos esos años de sacrificio habían valido la pena. Incluso cuando él y su esposa Laura quisieron comprar su primera casa y no tenían suficiente dinero para el enganche, yo los ayudé con lo que pude. Por eso, unos días antes de mi cirugía, tomé mi coche y conduje hasta su casa pensando que sería una conversación sencilla. Solo necesitaba quedarme con ellos un par de semanas mientras me recuperaba. Cuando llegué, respiré hondo antes de tocar el timbre. Laura abrió la puerta. Al principio tenía esa sonrisa educada que la gente usa por costumbre, pero en cuanto me vio, la expresión cambió ligeramente. No fue algo dramático, solo un gesto pequeño que cualquiera podría haber pasado por alto, pero yo lo noté. Le expliqué que necesitaba hablar con ellos, que el doctor había programado mi operación para la semana siguiente y que durante la recuperación me ayudaría mucho poder quedarme unos días en su casa. Laura escuchó en silencio. Luego respondió con un tono tranquilo, pero distante. Dijo que últimamente estaban muy ocupados y que en ese momento no podían hacerse cargo de alguien más en la casa. Detrás de ella apareció Daniel. Mi hijo se quedó de pie en el pasillo, con las manos en los bolsillos, evitando mirarme directamente. Esperé que dijera algo, que me invitara a pasar, que dijera, «Claro, mamá, vamos a encontrar una solución», pero no lo hizo. En cambio, dijo que la situación económica estaba siendo complicada para ellos últimamente y que tener otra persona en casa podría generar más gastos y más estrés. No fue una discusión. No hubo gritos. Solo una conversación breve que terminó con un silencio incómodo. En ese momento entendí algo que me costó aceptar. Yo no era una prioridad en sus vidas. Me despedí con una sonrisa que intentaba parecer tranquila y regresé a mi coche con el corazón más pesado que cuando había llegado. Conduje de regreso a mi casa pensando en todo lo que acababa de pasar. Lo que Daniel y Laura no sabían era que, sobre la mesa de mi cocina, había un sobre blanco esperándome. Una carta enviada por un abogado. Una carta que todavía no había tenido el valor de abrir. Y si Daniel y Laura hubieran sabido lo que estaba escrito dentro de ese sobre, probablemente habrían abierto la puerta de su casa sin dudarlo. 38 años creyendo que conocía a mi hijo. Así es como empieza realmente esta historia. Mi nombre es Carmen Rodríguez, tengo 65 años y he pasado los últimos 20 viviendo sola en la misma casa pequeña donde crié a mi hijo Daniel. No es una casa grande ni elegante. Los muebles ya tienen muchos años y las paredes guardan marcas de vida, como las fotografías familiares que todavía cuelgan en el pasillo. Pero para mí, siempre fue suficiente. Cada rincón de esta casa tiene un recuerdo. La mesa de la cocina donde Daniel hacía la tarea cuando era niño. El sofá donde nos sentábamos a ver televisión los domingos. El pequeño jardín en la parte trasera donde su padre le enseñó a plantar tomates cuando tenía 8 años. Mi esposo Roberto murió hace más de 20 años. Fue algo repentino. Un accidente que cambió mi vida en cuestión de horas. En ese momento Daniel tenía apenas 12 años, y yo recuerdo perfectamente la primera noche después del funeral. Él se quedó dormido en el sofá abrazando la camisa de su padre y yo me senté en silencio preguntándome cómo iba a sacar adelante a un niño sola. Pero cuando eres madre, encuentras la forma. Durante muchos años, mi rutina fue simple y agotadora. Por la mañana, trabajaba como secretaria en una pequeña empresa. Era un trabajo modesto pero estable. Contestaba llamadas, organizaba documentos y ayudaba a mantener la oficina funcionando. Cuando terminaba ahí, regresaba a casa, preparaba la cena para Daniel y me aseguraba de que hiciera su tarea. Y cuando él se iba a dormir, yo salía otra vez. Durante casi 10 años limpié oficinas por las noches. No era un trabajo glamoroso, pero pagaba lo suficiente para cubrir gastos, comprar libros escolares y ahorrar poco a poco para su universidad.
Nunca le conté a Daniel lo cansada que estaba realmente. No quería que se sintiera culpable. Para mí era suficiente verlo crecer bien. Y Daniel era un buen niño. De verdad lo era. Era cariñoso, respetuoso, y siempre decía gracias cuando yo hacía algo por él. Cuando obtuvo su beca para la universidad, recuerdo que me abrazó tan fuerte que casi me deja sin aire. Me dijo que algún día iba a trabajar duro para que yo pudiera descansar. En ese momento lo creí completamente. Durante sus años en la universidad hablábamos casi todos los días. Me contaba sobre sus clases, sus proyectos y sus sueños. Yo lo escuchaba con orgullo, pensando que todo el esfuerzo finalmente estaba dando frutos. Cuando consiguió su primer trabajo como ingeniero en una empresa de construcción, sentí que la vida por fin se estaba acomodando. Luego conoció a Laura. Al principio todo parecía normal. Daniel estaba feliz, y eso era lo único que me importaba. Laura era una mujer elegante, muy organizada, siempre vestida de manera impecable. Trabajaba en el área financiera de la misma empresa donde Daniel había empezado. Recuerdo la primera vez que vino a cenar a mi casa. Yo cociné durante horas. Preparé uno de los platos favoritos de Daniel, como cuando era niño. Laura fue educada, incluso amable, pero había algo en su forma de comportarse que siempre me hizo sentir un poco fuera de lugar. No era grosera, solo distante. Con el tiempo intenté acercarme a ella. La invitaba a tomar café, le preguntaba sobre su trabajo, intentaba incluirla en conversaciones familiares, pero siempre había una barrera invisible. Después de que se casaron, Daniel y Laura compraron una casa más grande en otra parte de la ciudad. Yo incluso los ayudé con parte del dinero para el enganche. En ese momento me dijeron que era solo un préstamo temporal. Pensé que era lo normal entre familia. Durante los primeros meses después de la boda, todavía nos veíamos seguido. Venían a cenar algunos fines de semana o pasaban a visitarme por la tarde. Pero poco a poco esas visitas empezaron a ser menos frecuentes. Las cenas familiares se convirtieron en algo ocasional. Las llamadas también cambiaron. Antes Daniel me llamaba para contarme sobre su día. Después empezó a llamar principalmente cuando necesitaba algo. Un consejo, un favor, o a veces dinero para cubrir algún gasto inesperado. Yo nunca me negaba. Siempre pensaba que estaba ayudando a mi hijo a construir su vida. Sin embargo, con el paso de los años comencé a notar algo que al principio no quería admitir. Yo ya no era parte importante de su rutina. Había días enteros, incluso semanas, en las que Daniel no se comunicaba conmigo, y cuando finalmente lo hacía, casi siempre estaba ocupado o con prisa. Muchas veces nuestras conversaciones terminaban con frases como: «Hablamos después, mamá, ahora tengo que irme». Yo intentaba no darle demasiada importancia. Me decía a mí misma que así es la vida cuando los hijos crecen, que Daniel simplemente estaba ocupado con su trabajo y su matrimonio, que era normal. Pero en el fondo, muy en el fondo, algo dentro de mí empezaba a sentirse como una visitante en la vida de mi propio hijo. Aún así, nunca imaginé que esa sensación se volvería tan real. Todo cambió el día que fui al hospital para un chequeo de rutina. Pensé que sería una consulta rápida, como tantas otras. Hasta que el doctor cerró la puerta de su oficina, se sentó frente a mí y dijo algo que jamás olvidaré. Me explicó que había encontrado algo preocupante en mis estudios y que necesitaba una cirugía de corazón, lo antes posible. La operación que cambió todo comenzó con una conversación que todavía puedo escuchar claramente en mi memoria. Estaba sentada frente al doctor en su oficina cuando él cerró el expediente médico y me miró con una expresión seria, pero tranquila. No era la primera vez que iba a ese hospital, así que al principio pensé que sería una revisión más, quizás un medicamento nuevo o alguna recomendación para cuidarme mejor. Pero no fue así. El doctor me explicó que los estudios mostraban algo preocupante. 3 de las arterias principales de mi corazón estaban bloqueadas. No era algo que pudiera ignorarse o tratarse con pastillas. Necesitaba una cirugía de bypass cardíaco. Recuerdo que me quedé en silencio varios segundos tratando de entender lo que estaba escuchando. A los 65 años, uno empieza a aceptar que el cuerpo ya no funciona igual que antes, pero escuchar la palabra cirugía siempre provoca una sensación extraña. El doctor fue muy claro. Si no me operaba, el riesgo de un problema grave en el corazón era alto. Pero también me dijo algo más. Después de la operación, necesitaría varias semanas de recuperación. Las primeras 2 semanas serían especialmente delicadas. No podría levantar peso, ni moverme demasiado, ni hacer muchas de las tareas normales de la casa. Lo ideal, dijo, era tener a alguien cerca que pudiera ayudarme durante ese tiempo. Mientras lo escuchaba, pensé inmediatamente en Daniel.
Mi hijo siempre había sido la persona a la que acudía cuando algo importante ocurría en mi vida. Por eso, cuando salí del hospital ese día, lo primero que hice fue llamarlo para contarle la noticia. Fue una conversación corta. Daniel sonó preocupado al principio, pero también ocupado. Me dijo que hablaríamos con más calma después. Yo entendí. Las personas con trabajos exigentes siempre tienen días complicados. Por eso decidí ir a su casa unos días después para hablar en persona. Ese fue el momento que ya conté antes. El momento en que entendí que mi presencia no encajaba fácilmente en su vida actual. Después de aquella conversación, regresé a casa conduciendo en silencio. La tarde estaba tranquila, como cualquier otra. El sol comenzaba a bajar y las calles estaban casi vacías. Pero dentro de mí había una mezcla de emociones que no sabía cómo ordenar. No estaba enojada, al menos no exactamente. Más bien, sentía una especie de tristeza silenciosa. Como cuando uno descubre algo que en el fondo ya sospechaba, pero que nunca había querido confirmar. Esa noche me senté en la cocina de mi casa, encendí una pequeña lámpara sobre la mesa y me serví una taza de té caliente. El aroma llenó la habitación mientras el silencio del lugar me envolvía. Frente a mí había varias cosas que había dejado sobre la mesa sin pensar demasiado. Algunas facturas antiguas, un pequeño cuaderno donde durante años había anotado gastos y préstamos familiares, y una carpeta con documentos viejos que había estado organizando días antes. Entre esos papeles había algo más. Un sobre blanco que había llegado por correo unos días antes. Recordé haberlo visto cuando regresé del hospital, pero en ese momento no había tenido energía para abrirlo. El remitente era un despacho de abogados que no reconocía. Tomé el sobre entre mis manos. Durante unos segundos dudé si realmente quería saber qué contenía. A veces las cartas inesperadas traen problemas, y yo ya tenía suficiente con la noticia de la cirugía. Pero finalmente lo abrí. Dentro había varias hojas impresas con membrete oficial. Comencé a leer lentamente. La carta empezaba con una frase que me sorprendió. Informaba del fallecimiento de Ignacio Valverde. Tuve que detenerme un momento. Ignacio había sido mi jefe durante muchos años cuando trabajé como secretaria en una empresa de construcción. Era un hombre serio, pero respetuoso. Siempre fue justo conmigo y con los demás empleados. Hacía varios años que se había retirado y yo había perdido contacto con él. Seguí leyendo. El documento explicaba que, de acuerdo con su testamento, Ignacio había decidido dejar una parte importante de su patrimonio a una persona específica. Esa persona era yo. Al principio pensé que debía tratarse de un error, pero el nombre estaba claramente escrito. Carmen Rodríguez. Continué leyendo con más atención. La carta explicaba que Ignacio no tenía hijos ni familia cercana. Durante los años que trabajamos juntos, aparentemente había valorado mi lealtad y mi trabajo más de lo que yo imaginaba. Por esa razón, había decidido incluirme como beneficiaria principal de su patrimonio. La cifra aparecía unas líneas más abajo. Tuve que leerla varias veces. No eran miles de dólares. Tampoco eran cientos de miles. La herencia incluía varios bienes, inversiones y algo más que me dejó completamente inmóvil en mi silla. Ignacio también había dejado a mi nombre la propiedad de su empresa de construcción. Una empresa que, según el documento, tenía un valor estimado de decenas de millones de dólares. Recuerdo que me quedé mirando el papel durante varios minutos sin moverme. Toda mi vida había sido una persona común. Había trabajado duro. Había ahorrado lo que podía y siempre había llevado una vida sencilla. De repente, una carta me decía que todo eso había cambiado. Volví a leer cada página con calma. Los abogados explicaban que en los próximos días debíamos reunirnos para formalizar el proceso y transferir oficialmente la propiedad de la empresa y los demás activos. Mi mente intentaba procesar lo que significaba todo aquello, pero hubo un detalle en particular que me hizo detenerme de nuevo. Un detalle que cambió completamente la forma en que veía la situación, porque la empresa que Ignacio había dejado a mi nombre era la misma empresa donde trabajaban Daniel y Laura, mi hijo y mi nuera. Sin saberlo, estaban trabajando en una empresa que ahora me pertenecía a mí. El secreto que nadie conocía comenzó a tomar forma unos días después de que abrí aquella carta. Durante toda la noche casi no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver las mismas palabras escritas en el documento. El nombre de Ignacio Valverde. La cifra de la herencia. Y sobre todo, la parte donde decía que yo ahora era la propietaria de su empresa. Al día siguiente por la mañana, llamé al número que aparecía en la carta. Una secretaria amable contestó, y me dijo que el abogado encargado del testamento,
el licenciado Alejandro Duarte, podía recibirme esa misma tarde. La oficina estaba en el centro de la ciudad, en un edificio moderno que yo nunca había visitado antes. Cuando llegué, me sentía extraña, como si hubiera entrado en una historia que no era la mía. Durante toda mi vida había sido una persona sencilla. Había trabajado, pagado mis cuentas y criado a mi hijo lo mejor que pude. No estaba acostumbrada a sentarme en oficinas elegantes ni a hablar con abogados sobre herencias millonarias. La secretaria me condujo hasta una sala amplia con una mesa de madera oscura. Unos minutos después entró el licenciado Duarte. Era un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y una forma de hablar tranquila. Me saludó con respeto y me pidió que tomara asiento. Lo primero que hizo fue confirmar mi identidad y luego sacó una carpeta con varios documentos. Me explicó que Ignacio Valverde había organizado su patrimonio con mucho detalle antes de fallecer. Según el testamento, yo era la principal beneficiaria. Le pregunté algo que todavía me parecía difícil de creer: si realmente era cierto que la empresa también estaba incluida. El abogado asintió con calma. Me explicó que hacía algunos años Ignacio había comprado una empresa de construcción bastante importante en la ciudad, pero lo había hecho de una manera discreta, utilizando sociedades intermediarias para mantener su nombre fuera de los registros públicos. Por eso la mayoría de los empleados nunca supo quién era realmente el dueño. La empresa seguía funcionando con la misma administración, los mismos gerentes y los mismos departamentos. Desde afuera todo parecía igual. Pero legalmente, Ignacio era el propietario. Y ahora que él había fallecido, esa propiedad había pasado a mis manos. Recuerdo que me quedé en silencio escuchando cada palabra. Había algo casi irreal en todo aquello. Durante años yo había trabajado como secretaria en esa empresa. Contestaba teléfonos, organizaba agendas, preparaba documentos. Nunca imaginé que algún día estaría sentada frente a un abogado hablando sobre la propiedad completa del negocio. El licenciado Duarte continuó explicando los detalles. Según los documentos, yo no solo heredaba una parte simbólica de la empresa, yo era la propietaria absoluta. Eso significaba que tenía la autoridad final sobre todas las decisiones importantes. Podía aprobar o cancelar contratos. Podía cambiar a los directivos. Podía modificar la estructura administrativa si lo consideraba necesario. Incluso tenía el poder de contratar o despedir empleados. Cada palabra que escuchaba me hacía sentir más sorprendida. Durante más de 6 décadas me había considerado una mujer común, alguien que trabajaba duro pero que nunca había tenido poder real sobre nada importante. De repente, una firma en unos documentos podía cambiar el destino de una empresa completa. Y no solo eso, también podía cambiar la vida de muchas personas, entre ellas, la vida de mi propio hijo. Porque mientras el abogado hablaba, no podía dejar de pensar en algo muy específico. Daniel y Laura trabajaban en esa empresa. Mi hijo como ingeniero de proyectos. Mi nuera en el departamento financiero. Hasta ese momento ellos creían que trabajaban para una gran corporación dirigida por ejecutivos que apenas conocían. No tenían idea de que el dueño había cambiado, y mucho menos que la nueva propietaria era yo. La madre que unos días antes había estado parada frente a su puerta pidiendo un lugar donde recuperarse después de una cirugía. La ironía de la situación era casi imposible de ignorar. El licenciado Duarte terminó de explicarme los documentos y me dijo que en las siguientes semanas se harían oficiales los cambios administrativos. También me preguntó si quería hacer alguna modificación inmediata en la empresa. Le respondí que no, al menos no todavía. Necesitaba tiempo para pensar. Cuando salí de aquella oficina, el sol de la tarde iluminaba las calles con una luz cálida. Caminé lentamente hacia mi coche, tratando de ordenar todas las ideas que daban vueltas en mi cabeza. La vida había cambiado de una manera que nunca habría imaginado. Pero lo más curioso era que Daniel y Laura seguían viviendo exactamente igual que siempre. No sabían nada. No sabían quién era ahora la persona que tenía la última palabra sobre su trabajo. No sabían que las decisiones que tomaran en el futuro podrían depender de alguien a quien habían considerado una carga. Durante unos minutos pensé en llamar a Daniel para contarle todo. Tal vez habría sido lo más sencillo. Pero algo dentro de mí me hizo detenerme. Recordé la conversación frente a su puerta. Recordé el tono distante de Laura. Recordé el silencio de mi propio hijo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que necesitaba observar antes de hablar. Decidí no decir nada todavía. Quería ver cómo eran realmente sus vidas. Cómo actuaban cuando creían que nadie los estaba mirando.
Así que durante los días siguientes simplemente seguí con mi rutina normal. Pero también comencé a prestar atención a ciertas cosas. Y lo que descubrí en esos pocos días fue algo que jamás habría imaginado. Algo que me dejó completamente sin palabras. Mientras yo estaba en el hospital, muchas cosas comenzaron a verse con más claridad. La mañana de la cirugía llegó más rápido de lo que esperaba. El hospital estaba en silencio cuando me llevaron a la sala de preparación. Las enfermeras caminaban con pasos suaves por el pasillo y todo tenía ese olor limpio que siempre tienen los hospitales. Recuerdo que me preguntaron si algún familiar iba a esperar durante la operación. Dije que no. No era exactamente una mentira, pero tampoco era toda la verdad. Daniel sabía que la cirugía era ese día. Simplemente no había dicho nada sobre venir. Antes de que me llevaran al quirófano, una joven enfermera llamada Ana se acercó para revisar mis signos vitales. Tenía una sonrisa tranquila que me hizo sentir un poco más segura. Me dijo que todo iba a salir bien. A veces un pequeño gesto de amabilidad de un desconocido puede significar mucho más de lo que uno imagina. La operación duró varias horas. No recuerdo nada de ese tiempo, por supuesto. Lo siguiente que recuerdo es abrir los ojos lentamente en la habitación de recuperación. La luz del cuarto era tenue y el sonido constante de los monitores llenaba el silencio. Ana estaba allí, revisando algunos papeles cerca de la cama. Cuando vio que abría los ojos, se acercó de inmediato. Me preguntó cómo me sentía. Le respondí con una sonrisa débil que todavía estaba tratando de entender dónde estaba. Ella me explicó que la cirugía había sido un éxito. El doctor estaba muy satisfecho con el resultado y si todo seguía bien, podría regresar a casa en unos días. Escuchar eso fue un gran alivio. Por unos minutos me quedé mirando el techo blanco del hospital, pensando en lo frágil que puede ser la vida. Una semana antes todo parecía normal. Ahora estaba empezando una recuperación que cambiaría muchas cosas. Después de un rato, lo primero que hice fue mirar hacia la puerta de la habitación. No había nadie más. Ni Daniel, ni Laura. No esperaba una multitud. Pero en el fondo tal vez había pensado que mi hijo aparecería en algún momento. Ana parecía entender lo que estaba buscando con la mirada. Me preguntó si quería que llamara a alguien de mi familia. Le dije que no era necesario. Un poco más tarde revisé mi teléfono. Había un mensaje de Daniel. Solo decía que esperaba que la operación hubiera salido bien y que en cuanto tuviera tiempo pasaría a visitarme. Le respondí agradeciendo el mensaje. Intenté no pensar demasiado en ello. Las personas tienen trabajos, responsabilidades, compromisos. No siempre pueden estar en todos los momentos. Eso fue lo que me repetí a mí misma. Sin embargo, ese mismo día comencé a notar algo más. Después de mi reunión con el licenciado Duarte, él me había dado acceso a cierta información relacionada con la empresa de Ignacio. Parte de su trabajo era ayudarme a entender cómo funcionaba todo antes de que yo tomara decisiones importantes. Eso incluía informes generales, contactos internos y algunos datos sobre la situación actual de la compañía. Entre esos contactos había personas que habían trabajado conmigo durante años cuando yo era secretaria. Uno de ellos era Marta, una mujer que llevaba más de 20 años en el departamento administrativo. Siempre habíamos tenido una buena relación. Esa tarde, ella me envió un mensaje para preguntarme cómo había salido la cirugía. Le agradecí su preocupación y comenzamos a conversar un poco. En algún momento de la conversación mencionó algo que llamó mi atención. Comentó que el viernes anterior había visto a Daniel y a Laura en un restaurante bastante elegante cerca del centro. No dijo nada con mala intención, solo era un comentario casual. Pero el nombre del restaurante me resultó familiar. Era uno de esos lugares donde la cena para 2 personas puede costar más de lo que algunas familias gastan en una semana. No dije nada. Simplemente respondí con un comentario amable y seguimos hablando de otras cosas. Pero esa no fue la única cosa que escuché en los días siguientes. Otro conocido de la empresa mencionó que Daniel había estado preguntando recientemente sobre proyectos nuevos y posibles bonos. Al parecer estaba muy optimista, porque el próximo año planeaban hacer algunos cambios importantes en su vida. Más tarde, una antigua compañera me escribió para contarme que había visto a Laura en una agencia de automóviles mirando modelos nuevos. Según ella, parecía muy interesada en un convertible bastante costoso. Cada uno de esos detalles por separado podría no significar mucho, pero cuando los junté todos, comenzaron a formar una imagen muy clara. Mientras yo estaba en el hospital, recuperándome de una cirugía del corazón, mi hijo y su esposa estaban cenando en restaurantes elegantes. Estaban visitando casas nuevas. Estaban planeando comprar un automóvil nuevo. Todo eso mientras, apenas unos días antes,
Me habían explicado que no podían ayudarme porque su situación económica era complicada. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos, sin moverme. No sentí rabia en ese momento. Más bien fue una sensación extraña, como si finalmente estuviera viendo una verdad que siempre había estado frente a mí, pero que durante años había preferido ignorar. Daniel no era el niño agradecido que recordaba. Era un adulto que había aprendido a vivir de una manera muy distinta. Y Laura, con su sonrisa educada y su distancia constante, probablemente siempre había visto las cosas con mucha más claridad que yo. Esa noche el hospital estaba tranquilo. Las luces del pasillo se filtraban suavemente por debajo de la puerta de la habitación. Ana pasó a revisar mis medicamentos y me preguntó si necesitaba algo antes de intentar dormir. Le dije que estaba bien. Cuando finalmente quedé sola, me quedé mirando la ventana oscura durante mucho tiempo. Pensé en Daniel cuando era niño. Pensé en todos los años que había trabajado para darle oportunidades. Y pensé también en la conversación frente a su puerta. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió. No fue una decisión impulsiva, fue más bien una claridad repentina. Esa noche, acostada en una cama de hospital, entendí que durante demasiado tiempo había permitido que otros decidieran cuánto valía mi esfuerzo. Y fue también esa noche cuando tomé una decisión. Decidí que ya no iba a seguir en silencio, porque a partir de ese momento, las cosas iban a cambiar. Preparando la verdad fue el primer paso que di después de salir del hospital. El doctor me había recomendado reposo, caminar poco y evitar cualquier tipo de estrés durante las primeras semanas, y físicamente hice exactamente eso. Pasaba la mayor parte del tiempo en casa, moviéndome despacio y siguiendo las indicaciones médicas. Pero mi mente estaba mucho más activa que nunca. Había algo que ya no podía ignorar. Durante años había preferido creer que ciertas actitudes de Daniel eran simplemente parte de la vida adulta, que el trabajo lo mantenía ocupado, que el matrimonio cambiaba las prioridades de las personas. Pero después de lo que había escuchado mientras estaba en el hospital, esas explicaciones empezaban a parecer demasiado simples. No quería sacar conclusiones precipitadas. Por eso decidí hacer algo que nunca había hecho antes: investigar con calma. Un par de días después de regresar a casa, llamé nuevamente al licenciado Alejandro Duarte. Le pedí si podíamos reunirnos otra vez para revisar con más detalle la situación de la empresa. Aceptó sin problema. Nos encontramos en su oficina una mañana tranquila. Cuando llegué, él ya tenía preparada una carpeta mucho más grande que la primera vez. Dentro había documentos relacionados con la empresa de Ignacio Valverde. Informes financieros, reportes administrativos, estructura del personal. Durante casi 2 horas me explicó cómo funcionaba todo. La empresa tenía varios departamentos y muchos empleados, desde ingenieros hasta contadores, gerentes de proyectos y personal administrativo. Era una organización bastante sólida que había crecido durante años. Pero lo que más me interesaba en ese momento era entender algo muy específico: la situación de Daniel y Laura dentro de esa estructura. El licenciado Duarte me explicó que, como propietaria, tenía derecho a revisar la información general relacionada con los puestos de trabajo, salarios y desempeño de los empleados. No era algo personal, era simplemente parte de las responsabilidades de quien dirige una empresa. Así que revisamos los archivos correspondientes. Daniel aparecía como ingeniero de proyectos. Tenía un salario estable y algunos bonos dependiendo de los resultados de cada obra. Laura trabajaba en el departamento financiero, con un sueldo también bastante bueno. A simple vista, parecían 2 empleados normales. Pero mientras revisábamos algunos informes más detallados, apareció algo que me hizo fruncir el ceño. No era información privada en el sentido personal, pero sí datos relacionados con préstamos internos y beneficios financieros que la empresa ofrecía a sus empleados. Daniel había solicitado en los últimos años varios adelantos de salario. También había utilizado programas de crédito corporativo en más de una ocasión. Laura, por su parte, había gestionado algunos acuerdos financieros relacionados con compras personales que luego se descontaban en pequeñas cantidades de su salario mensual. No era algo ilegal. Muchas empresas ofrecen facilidades similares. Pero cuando sumamos todas esas cifras, el resultado comenzó a mostrar algo interesante. Daniel y Laura no solo dependían de sus trabajos, dependían completamente de ellos. El licenciado Duarte, que llevaba años trabajando con empresas y finanzas, lo explicó con mucha claridad. Sus gastos mensuales eran bastante altos, más altos de lo que normalmente se recomienda para alguien con sus ingresos. Había pagos de hipoteca, cuotas de automóvil,
tarjetas de crédito y algunos préstamos personales que todavía estaban activos. En otras palabras, su estilo de vida estaba construido sobre un equilibrio muy delicado. Mientras ambos mantuvieran sus puestos y sus ingresos constantes, todo parecía funcionar. Pero si algo cambiaba, si uno de esos ingresos desaparecía o se reducía, la situación podría volverse complicada muy rápido. Salí de esa reunión con una sensación extraña. Durante años, yo había creído que Daniel y Laura tenían una vida cómoda, porque eran buenos administrando su dinero. Ahora empezaba a entender que la realidad era un poco distinta. Su estabilidad dependía completamente de la empresa. De la misma empresa que ahora estaba bajo mi responsabilidad. Eso me hizo pensar en algo que nunca había considerado antes. La vida que Daniel y Laura mostraban hacia afuera parecía sólida. Pero en realidad era mucho más frágil de lo que ellos mismos imaginaban. Esa tarde regresé a casa y me senté en la mesa de la cocina con todos esos pensamientos dando vueltas en mi cabeza. No estaba buscando venganza. Ni siquiera estaba segura de qué tipo de conversación tendría con ellos. Pero sí sabía algo. Necesitaba ver las cosas con claridad. Por eso llamé nuevamente al licenciado Duarte al día siguiente. Le pedí que organizara una reunión formal con el equipo directivo de la empresa para el lunes por la mañana. Quería conocer personalmente a los gerentes, revisar algunos proyectos en curso y empezar a entender mejor cómo funcionaba todo ahora que yo era la propietaria. El abogado estuvo de acuerdo. Dijo que era una decisión muy razonable. También se encargaría de informar discretamente a la administración de que habría una reunión importante. No mencionamos nada sobre Daniel o Laura. Ellos seguirían con su rutina normal. Mientras tanto, durante el resto de la semana, recibí un par de mensajes de Daniel. Preguntaba cómo me sentía después de la cirugía. Le respondí con cordialidad, diciendo que estaba recuperándome poco a poco. No mencioné nada más. No hablé de la empresa. No hablé de los documentos. No hablé de lo que había descubierto, porque en ese momento prefería esperar. A veces, la verdad necesita aparecer en el momento adecuado. El domingo por la noche, preparé la ropa que usaría al día siguiente. Algo sencillo, pero formal. Cuando me acosté a dormir, pensé en lo curioso que puede ser el destino. Durante años, yo había entrado a esa empresa como una empleada más. El lunes, iba a entrar por primera vez como su propietaria. Y lo más interesante de todo, era que Daniel y Laura todavía no sabían absolutamente nada. Para ellos, el lunes por la mañana sería simplemente otro día normal de trabajo. El lunes por la mañana llegó más rápido de lo que esperaba. Me desperté temprano, incluso antes de que sonara el despertador. La casa estaba en silencio, como casi todas las mañanas desde que Daniel se mudó años atrás. Preparé café en la cocina y me senté unos minutos mirando por la ventana mientras la luz del amanecer comenzaba a entrar por el jardín. Era extraño pensar en lo que iba a ocurrir ese día. Durante muchos años había entrado al edificio de esa empresa como una empleada más. Siempre por la puerta lateral, saludando a los guardias y caminando hacia el pequeño escritorio donde pasaba mis horas organizando papeles y contestando llamadas. Ese lunes todo era distinto. Elegí con cuidado la ropa que había preparado la noche anterior. Nada demasiado elegante, pero sí lo suficientemente formal para una reunión importante. Cuando salí de casa, el aire de la mañana estaba fresco. Conduje hasta el centro de la ciudad con una sensación extraña, una mezcla de calma y determinación. El edificio de la empresa seguía igual que siempre. 10 pisos de vidrio y concreto en medio del distrito financiero. Lo había visto cientos de veces, pero ese día parecía distinto. Tal vez porque por primera vez iba a entrar sabiendo algo que la mayoría de las personas dentro de ese edificio todavía no sabía. Estacioné el coche y caminé hacia la entrada principal. El guardia de seguridad me miró con curiosidad al principio, pero cuando le mencioné mi nombre y que tenía una reunión con la administración, inmediatamente revisó una lista y me indicó el camino hacia el ascensor. En el 10º piso me esperaba el licenciado Duarte junto con 2 miembros del equipo directivo. Me recibieron con amabilidad, aunque también con una mezcla de curiosidad y respeto. Era evidente que la noticia sobre la nueva propietaria había comenzado a circular entre los niveles altos de la empresa. Me guiaron hacia una oficina amplia, con grandes ventanas que daban a la ciudad. Ese había sido el despacho de Ignacio Valverde. Durante unos segundos me quedé de pie observando el lugar. Un escritorio grande de madera oscura ocupaba el centro de la habitación. En las paredes había planos de proyectos antiguos y algunas fotografías de edificios terminados a lo largo de los años. Todo se veía ordenado, profesional. Pero lo que más me llamó la atención fue la vista desde la ventana.
Desde allí se podía ver gran parte de la ciudad. El licenciado Duarte me explicó brevemente algunos detalles del funcionamiento actual de la empresa, mientras los gerentes me presentaban informes sobre los proyectos en curso. Escuché con atención. No quería apresurar nada. Después de casi una hora de conversación, pedí revisar algunos expedientes del personal. Entre ellos estaban los archivos de Daniel y Laura. Los documentos confirmaban lo que ya sabía. Daniel era un buen ingeniero. Tenía evaluaciones positivas en varios proyectos importantes. No era el mejor de toda la empresa, pero sí un trabajador competente. Laura también tenía un historial sólido en el departamento financiero. Sus informes eran correctos y su desempeño había sido evaluado como satisfactorio en la mayoría de las revisiones. En resumen, ambos eran empleados correctos. Pero mientras revisaba esos papeles comprendí algo muy claro. La empresa no dependía de ellos. Había muchos ingenieros capaces. Muchos especialistas financieros. Ninguno de los dos era irreemplazable. Cerré las carpetas con calma y miré al licenciado Duarte. Le pedí que llamara al Departamento de Recursos Humanos y solicitara que Daniel Rodríguez y Laura Medina subieran a la oficina del presidente. No mencioné nada más. Mientras tanto, en otro piso del edificio, Daniel y Laura estaban empezando su día como cualquier otro lunes. Más tarde, supe que la primera señal de que algo no estaba funcionando bien apareció cuando revisaron sus cuentas bancarias. Como cada quincena, esperaban ver el depósito de su salario. Pero ese día el dinero no estaba allí. Al principio pensaron que era un retraso técnico, algo que a veces ocurre con los sistemas bancarios. Laura llamó al departamento de nómina para preguntar si había algún problema. Le dijeron que estaban revisando algunos ajustes administrativos y que en unos minutos tendrían más información. Eso solo aumentó su inquietud. El pago de la hipoteca, el préstamo del automóvil y varias tarjetas de crédito dependían de que ese depósito apareciera. Daniel decidió subir directamente al área administrativa para preguntar qué estaba pasando. Laura fue con él. Caminaron por el pasillo del 10º piso, convencidos de que se trataba de un simple error que alguien resolvería rápidamente. Una asistente los recibió y les pidió que esperaran unos segundos. Luego les dijo algo que no esperaban escuchar. El presidente de la empresa quería hablar con ellos. Ambos intercambiaron una mirada de sorpresa. No era habitual que dos empleados de nivel medio fueran llamados directamente a esa oficina. Sin embargo, pensaron que probablemente el problema del salario había llegado hasta arriba y alguien quería resolverlo rápido. La asistente caminó hasta la gran puerta de madera al final del pasillo. Tocó suavemente. Desde dentro respondí que podían pasar. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Y cuando finalmente se abrió por completo, Daniel y Laura entraron a la oficina esperando encontrar a algún ejecutivo desconocido. Pero en lugar de eso, levantaron la mirada y me vieron a mí, sentada tranquilamente detrás del escritorio. La conversación que nunca olvidarán comenzó con un silencio tan profundo que parecía detener el tiempo dentro de aquella oficina. Daniel y Laura se quedaron inmóviles en la puerta durante varios segundos. Sus rostros mostraban la misma mezcla de sorpresa y confusión. Era evidente que ninguno de los dos entendía lo que estaba viendo. Yo estaba sentada detrás del gran escritorio de madera, el mismo escritorio donde durante años se habían tomado decisiones importantes para la empresa. Frente a mí había 2 sillas vacías. Señalé una de ellas con calma. Les dije que podían sentarse. Daniel fue el primero en reaccionar. Aunque todavía parecía desconcertado, caminó lentamente hacia una de las sillas sin dejar de mirarme, como si estuviera tratando de encontrar una explicación lógica para la escena. Laura se sentó después, con los brazos cruzados y una expresión más tensa. El silencio duró unos segundos más. Finalmente Daniel habló. Preguntó qué estaba pasando y por qué estaba yo en esa oficina. Su voz tenía un tono que mezclaba sorpresa y una ligera incomodidad. Respiré con calma antes de responder. Les expliqué que el señor Ignacio Valverde había fallecido algunas semanas atrás. Ambos intercambiaron una mirada breve. Sabían quién era Ignacio. Durante años había sido una figura importante en la empresa, aunque la mayoría de los empleados no conocía todos los detalles sobre su participación. Continué hablando con tranquilidad. Les dije que, según su testamento, él había decidido dejar su patrimonio a una persona específica. Hice una pequeña pausa antes de terminar la frase. Esa persona era yo. Daniel frunció el ceño inmediatamente. Era evidente que no estaba entendiendo la situación. Preguntó qué significaba exactamente eso. Entonces le expliqué el resto.
Ignacio había sido el propietario real de la empresa durante varios años. Había mantenido su identidad fuera de la estructura visible, utilizando intermediarios administrativos. Y ahora, después de su fallecimiento, la propiedad de la empresa había pasado completamente a mi nombre. Eso significaba que yo era la nueva propietaria, la persona responsable de las decisiones finales. La persona que ahora ocupaba ese escritorio. Durante unos segundos, ninguno de los dos dijo nada. Daniel parecía estar tratando de procesar la información. Miraba el escritorio, luego a mí, luego nuevamente a Laura. Laura, en cambio, fue la primera en comprender completamente lo que eso implicaba. Vi el momento exacto en que la expresión de su rostro cambió. Su postura se volvió más rígida y su mirada más atenta. Daniel finalmente habló. Dijo que debía tratarse de un error, que probablemente había algún tipo de confusión legal o administrativa. Su voz sonaba insegura. Negué suavemente con la cabeza. Le expliqué que los documentos estaban completamente en orden y que el equipo legal de la empresa ya había confirmado la transición de propiedad. Todo era oficial. El silencio regresó a la habitación, pero esta vez tenía un peso diferente. Apoyé las manos sobre el escritorio y los miré con calma. Entonces mencioné algo más. Les recordé la conversación que habíamos tenido unos días antes frente a la puerta de su casa. La tarde en que yo había ido a pedirles ayuda después de que el doctor me explicara que necesitaba una cirugía. Daniel bajó la mirada inmediatamente. Laura no dijo nada. Les recordé cómo había explicado que solo necesitaba unas semanas para recuperarme. Y también recordé las palabras que habían utilizado para decirme que no podían ayudar. No levanté la voz. No los acusé de nada. Simplemente repetí lo que había ocurrido. Luego hice una pregunta muy sencilla. Los miré directamente y dije con calma: ahora díganme algo. ¿Quién era realmente una carga? La pregunta quedó flotando en el aire. No era una provocación. Era solo una verdad que necesitaba ser reconocida. Daniel pasó una mano por su rostro, claramente incómodo. Parecía avergonzado y confundido al mismo tiempo. Laura fue la primera en intentar responder. Dijo que aquella conversación había sido un malentendido, que ellos estaban pasando por un momento complicado y que no habían querido herirme. Su tono era defensivo, pero también cauteloso. Yo escuché sin interrumpir. Después de que terminó de hablar, me incliné ligeramente hacia adelante. Les expliqué algo que para mí era importante. No estaba allí para gritar, ni para humillarlos, ni para vengarme. La vida ya había hecho algo mucho más simple que cualquier venganza. Había puesto la verdad frente a nosotros. Daniel finalmente levantó la mirada. Esta vez, sus ojos ya no tenían confusión. Había algo más. Tal vez vergüenza. Tal vez arrepentimiento. Le dije que entendía que las personas cambian con el tiempo. Que la vida adulta trae responsabilidades, preocupaciones y decisiones difíciles. Pero también le dije algo que había aprendido después de la cirugía. Las prioridades de una persona se revelan en los momentos importantes. Ese día frente a su puerta había sido uno de esos momentos. Laura volvió a intervenir. Preguntó directamente qué significaba todo eso para ellos. Su pregunta era clara. Querían saber si sus trabajos estaban en peligro. Respiré lentamente antes de responder. Les expliqué que no había tomado ninguna decisión todavía, pero sí había algo que necesitaba decirles. En la vida siempre hay momentos en los que debemos elegir qué tipo de personas queremos ser. Ese era uno de esos momentos. Los miré a ambos con tranquilidad. Les dije que tenían una elección frente a ellos. Una elección que no tenía que ver solo con sus trabajos. Tenía que ver con algo mucho más importante. Y mientras ellos permanecían en silencio esperando mi siguiente palabra, comprendí que la decisión que tomaran en ese instante iba a cambiar nuestras vidas de una forma que ninguno de nosotros podía imaginar todavía, porque esa elección cambiaría la vida de todos nosotros. Una segunda oportunidad no es algo que se ofrezca a la ligera. Después de aquella conversación en la oficina, el silencio volvió a llenar la habitación. Daniel seguía sentado frente a mí con la mirada baja, mientras Laura permanecía rígida en su silla, observándome con una expresión difícil de interpretar. Yo sabía que aquel momento era importante, no solo para ellos, también para mí. Durante muchos años había actuado movida únicamente por el amor de madre. Siempre encontraba una manera de justificar, de comprender, de perdonar sin pedir nada a cambio. Pero después de la cirugía y después de todo lo que había descubierto, comprendí que había llegado el momento de hacer algo diferente. Miré a Daniel con calma y le hablé directamente. Le dije que las palabras, por sí solas, ya no eran suficientes.
Si realmente quería reparar el daño que se había creado entre nosotros, tendría que demostrarlo con acciones reales. Le expliqué 3 cosas muy simples. La primera era que debía cambiar la forma en que estaba viviendo. No podía seguir construyendo una vida basada en apariencias y gastos que superaban sus posibilidades. La segunda era que debía asumir responsabilidad por sus decisiones. Eso incluía reconocer los errores del pasado y comenzar a corregirlos poco a poco. Y la tercera era que tendría que demostrar con hechos, no con promesas, que todavía valoraba la relación con su familia. Mientras hablaba, Daniel me escuchaba en silencio. Laura, en cambio, no tardó en reaccionar. Dijo que aquello era injusto, que no era correcto poner condiciones como si se tratara de un contrato. Según ella, la familia debía apoyarse sin convertir cada error en una prueba. Su tono era firme, pero también había algo de frustración en su voz. Yo no respondí inmediatamente. Simplemente la miré con tranquilidad. Le dije que durante muchos años había sido precisamente así. Yo había apoyado sin hacer preguntas, sin imponer condiciones y sin esperar nada a cambio, pero los resultados de esa actitud estaban claros. Laura negó con la cabeza. Era evidente que no estaba de acuerdo con la situación. Daniel, por otro lado, permanecía en silencio. Después de unos momentos, levantó la mirada y habló por primera vez desde que había comenzado aquella parte de la conversación. Su voz era más baja que antes. Dijo que entendía lo que estaba diciendo, que tal vez durante mucho tiempo había tomado decisiones pensando solo en el presente, sin considerar cómo afectaban a otras personas. Laura lo miró con sorpresa. Era evidente que no esperaba escucharlo hablar de esa manera. Daniel continuó. Dijo que no sabía exactamente cómo arreglar todo lo que había pasado, pero que quería intentarlo. Laura no respondió. Se levantó de la silla con una expresión fría y dijo que aquello no tenía sentido. Según ella, nadie debería tener que demostrar su valor para mantener una relación familiar. Después de eso, salió de la oficina sin decir nada más. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Daniel permaneció sentado unos segundos más. Luego se levantó lentamente. Me dijo que sabía que había cometido errores y que necesitaba tiempo para entender muchas cosas. No le pedí respuestas inmediatas. Solo le dije que la oportunidad estaba ahí, pero que dependía de él decidir qué hacer con ella. Durante las semanas siguientes, las cosas comenzaron a cambiar poco a poco. Daniel empezó a tomar decisiones que antes nunca habría considerado. Lo primero que hizo fue revisar sus finanzas. Me dijo que había descubierto que durante años había estado gastando más de lo que realmente podía permitirse. Vendió algunas cosas que no necesitaba y comenzó a organizar sus deudas con más responsabilidad. También empezó a devolver poco a poco el dinero que yo le había prestado en el pasado. No era una cantidad enorme al principio, pero el gesto tenía un significado importante. Además de eso, comenzó a asistir a sesiones de terapia. Según él mismo explicó, necesitaba entender mejor cómo había llegado a ese punto en su vida. Durante ese tiempo, nuestras conversaciones cambiaron. Ya no hablábamos solo de problemas o de dinero. A veces simplemente venía a visitarme para tomar café y hablar de cosas normales. En varias ocasiones me ayudó con algunas tareas de la casa mientras yo terminaba de recuperarme de la cirugía. Pequeños gestos, pero significativos. Mientras tanto, su relación con Laura comenzó a mostrar grietas cada vez más visibles. Ella no estaba de acuerdo con muchos de los cambios que Daniel estaba haciendo. Sus prioridades eran distintas. Con el paso de los meses, comenzaron a pasar más tiempo separados. No era algo que yo celebrara. Nunca quise causar problemas en su matrimonio, pero cada persona toma sus propias decisiones. Daniel parecía estar enfocado en algo diferente ahora, no en demostrar nada a nadie, sino en reconstruir poco a poco algo que había dejado deteriorarse durante años. Nuestro vínculo también empezó a cambiar, no de manera perfecta ni inmediata, pero con una sinceridad que hacía mucho tiempo no sentía. A veces todavía había momentos incómodos. Momentos en los que el pasado aparecía en nuestras conversaciones. Pero también había algo nuevo. Respeto, comprensión, una sensación de que ambos estábamos aprendiendo algo importante. El tiempo siguió avanzando, y un día, mientras estaba sentada en mi cocina observando el jardín a través de la ventana, me di cuenta de algo que me sorprendió. Habían pasado 6 meses desde aquella conversación en la oficina. 6 meses desde el día en que todo había cambiado. Y cuando miré alrededor de mi vida en ese momento, comprendí algo que jamás habría imaginado antes. 6 meses después, mi vida era completamente diferente. Un año después, mi vida se ve muy diferente a la que tenía antes de aquella cirugía.
Sigo viviendo en la misma casa pequeña donde crié a Daniel. Las mismas paredes, el mismo jardín, la misma mesa en la cocina donde he pasado tantas horas de mi vida. Podría haber cambiado muchas cosas, pero nunca sentí la necesidad de hacerlo. Esta casa guarda demasiados recuerdos para mí. La diferencia ahora no está en el lugar donde vivo, sino en cómo vivo. La empresa que heredé de Ignacio Valverde continúa funcionando bien. Durante este año he aprendido más sobre ese mundo de lo que imaginé posible. Al principio todo me parecía complicado, lleno de números, contratos y decisiones importantes. Pero poco a poco entendí que dirigir una empresa no es muy distinto a dirigir una familia. Se trata de responsabilidad, de escuchar a las personas correctas y de tomar decisiones con calma. Daniel también ha cambiado. Hoy es uno de los gerentes de proyecto más confiables de la empresa. No porque yo lo haya colocado allí, sino porque ha demostrado con trabajo y constancia que puede hacerlo bien. Su vida ahora es más sencilla que antes, pero también más tranquila. Y lo más importante es que volvimos a encontrar algo que habíamos perdido durante mucho tiempo juntos. Ahora suele pasar por mi casa algunos fines de semana, a veces solo para tomar café y conversar un rato, otras veces para ayudarme con el jardín o arreglar alguna cosa en la casa. Son momentos simples, pero para mí tienen un valor enorme. Con el tiempo entendí algo que antes no veía con claridad. El dinero puede cambiar muchas circunstancias, pero no es lo más importante. Lo que realmente sostiene una relación es el respeto y la gratitud. Muchos padres pasan toda su vida haciendo sacrificios silenciosos por sus hijos. Lo hacen con amor, sin esperar nada a cambio, pero también es cierto que, a veces, debemos aprender a poner límites para proteger nuestra propia dignidad. Ahora me gustaría saber algo. Si tú hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Puedes contar tu opinión o tu propia experiencia en los comentarios. Muchas veces, compartir nuestras historias ayuda a otros a ver sus propias situaciones con más claridad. Y si te gustan este tipo de historias de la vida real, puedes suscribirte al canal para escuchar más relatos como este. Porque a veces las lecciones más importantes no vienen de los libros, sino de las experiencias que vivimos cada día.